Qué bendición poder estar con ustedes. De verdad que el Señor les bendiga. Mi nombre es Gonzalo Córdoba. Soy estudiante de CEPA. Am, Soy anciano en una iglesia que se encuentra en Pavas y estoy para servirles. Soy un siervo inútil ah, para la gloria de Dios. Generalmente el Señor tiene que arreglar todas las cosas que yo hago detrás de mí. Así que es un placer estar acá, compartir con ustedes. Saludo a todos los que están acá presentes, estudiantes, ilustres, y a los que nos acompañan a través del Internet. En esta mañana quiero enfocar nuestra atención en un pasaje que es bastante conocido, Hebreos capítulo 13. Hebreos tiene un lugar muy especial en mi corazón. Si es una de estas situaciones de isla desierta, ¿cierto? Si estuviera que estar en una isla desierta y solamente me dieran a escoger un libro de la Biblia, posiblemente escogería Hebreos. O si me dieran a escoger un libro para predicar por el resto de mi vida, probablemente escogería Hebreos. Acabo de terminar de predicar Hebreos completo en nuestra iglesia y cuando terminamos ya estaba listo para empezar de nuevo con Hebreos 1:1 y no lo hice, pero fue una posibilidad que manejé por ahí por algún momento en mi cerebro. Ganas no me faltaban en realidad. Entonces, Hebreos capítulo 13 nos vamos a enfocar en los versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Inclinemos nuestro rostro un momento para pedirle al Señor que nos hable. Padre, venimos delante de ti con todas nuestras limitaciones. Padre, primero mi limitación para poder expresar las maravillas de tu palabra, Señor. Sé que es una obra maravillosa y al mismo tiempo frustrante, porque tu palabra es tan sublime, Señor. Y tratar de explicar esta belleza en palabras humanas siempre es un intento fallido. Pero sé que por medio de tu Espíritu, Señor, tú hablas a tu pueblo. Y por otra parte está nuestra limitación mental, que no siempre nos permite comprender las maravillas de tu palabra. Pero confiamos que donde la mente humana, donde el intelecto humano y donde la retórica humana falla, confiamos que tu Espíritu Santo obra a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras limitaciones. Te pido que tú nos transformes y nos hagas más como Cristo, que ese es el propósito por el cual venimos a tu palabra, ser más como Cristo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Hermanos, cuando vemos en Éxodo, cuando el Señor manda a Moisés a enfrentarse a Faraón y a avisarle que van a haber ciertas plagas, vemos cuál es el propósito y el corazón de Dios por el cual Dios quiere sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y en repetidas ocasiones, como en Éxodo 7, 16, Éxodo 8, 1, el 8, 8, el 9, 13, vemos que Moisés, mandado por Dios, le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo para que éste me sirva. El propósito por el cual Dios quería sacar a Israel de Egipto era para que su pueblo le sirviera. Otras traducciones dice para que me alabe, me adore, para que me haga sacrificio en el desierto. La realidad es que Dios quería sacar a Israel de Egipto para convertir a su pueblo en un pueblo de adoradores. Dios quería hacer de su pueblo un pueblo de adoradores. Ese era el propósito por el cual Dios sacó a Israel de la esclavitud, para que le adoraran. Y vemos que lo mismo ocurre con Cristo cuando nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para convertirnos en adoradores. El Catecismo Menor de Westminster, la pregunta número 1, dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal y máximo de la existencia humana? ¿Cuál es el fin principal de nuestra existencia? Pregunta este catecismo que le enseñamos a nuestros hijos, enseñamos a nuestras iglesias. Y la respuesta es la siguiente: el fin principal y máximo del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre. El Señor nos hizo para adorarle.
El Señor nos hizo para que le adoremos y le disfrutemos. El Señor quiere que le adoremos, pero quiere que lo hagamos bien. ¿Usted sabía que hay adoración que está mal hecha? Hay adoración que Dios no recibe. Si no me cree, pregúntele a los hijos de Aarón, ¿cierto? Hay adoración que Dios no recibe y Dios quiere que le adoremos y que lo hagamos bien. ¿Por qué? Porque Él es digno en primer lugar, ¿cierto? Dios es digno de nuestra adoración. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Él es digno de toda nuestra alabanza. Dios quiere que le adoremos porque Él es digno. En Apocalipsis capítulo 4 dice que los 24 ancianos le decían al Señor, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder. Él es digno. Dios quiere que le adoremos porque Él merece nuestra adoración. Pero en segundo lugar, Dios quiere que le adoremos porque la adoración nos hace bien a nosotros. Es un beneficio para nosotros. Nos hace bien para nuestra salud. ¿Sabía eso? ¿Cómo así? Bueno, Dios es fuente de toda verdad. Y cuando nosotros le adoramos a Él, nos acercamos a la verdad. Y nuestras percepciones son ajustadas a la verdad. Y por el contrario, alejarnos de Dios y rehusarnos a adorarle es aceptar la mentira, es alejarnos de la fuente de la verdad y aceptar toda mentira que se mueve en este mundo. Si no me cree, observe las naciones que han abandonado a Dios, las naciones que han dejado a Dios de lado y vea cómo se conducen estas naciones. Incluso parte de nuestra cultura, ¿cierto? Donde Dios no es adorado, ¿qué pasa? El hombre se convierte en un incompetente, la mujer se convierte en un producto, la familia se convierte en una cárcel, los hijos se convierten en inconvenientes, las mascotas se convierten en hijos, los hombres se convierten o pueden convertirse en mujeres, ¿cierto? Y las mujeres en hombres. Entonces, en cualquier parte donde Dios no es adorado, la percepción de la realidad se ve distorsionada. Y por eso Dios quiere que le adoremos, porque nos hace bien. Adorarle a Él ajusta nuestra percepción de la realidad. Entonces, mi propósito en esta mañana, al exponer este pasaje, y al exponer lo que significa dar al Señor sacrificio de alabanza, quiero que es que comprendamos cómo es la alabanza que Dios demanda de su pueblo. La adoración que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos sacó de Egipto. Para que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos salvó. Dios nos salvó para adorarle y para adorarle bien. En esta mañana quiero que observemos cuatro elementos de la alabanza que Dios demanda de su pueblo, que el texto nos muestra. El pasaje nos muestra en primer lugar cuál es el estímulo de la alabanza que Dios demanda. ¿Qué es un estímulo? Un factor que genera una reacción, ¿cierto? Es un estímulo es algo que produce una reacción, ¿cierto? Si yo lo punzo a usted en las costillas, usted va a hacer esto, ¿cierto? Es un estímulo físico, biológico, ¿cierto? Si yo le doy un cachetazo, usted va a ser estimulado y se va a enojar. O si yo le traigo un regalo a usted va a ser estimulado y me va a amar. Si es que le gusta el regalo. Si no, tal vez me va a ignorar. Pero un estímulo es algo que genera una reacción. ¿Y cuál es el estímulo de la alabanza del pueblo de Dios? La vemos en la primera frase, en el versículo 15, que es por tanto. Esto es una palabra importante, por tanto. Por tanto es una palabra que conecta lo que se dijo con lo que se va a decir, ¿cierto? Cuando observamos un pasaje y vemos un por tanto, siempre nos dice que tenemos que volver. Cuando hay un por tanto en la Escritura, nos dice que lo que se va a decir es producto de lo que ya se dijo. ¿Y qué fue lo que se dijo anteriormente? En los versículos 11, 12, 13 y 14, se nos dijo que la sangre de los animales no pudo santificarnos, y todo lo que la sangre de los animales no pudo hacer, lo hizo la sangre de Cristo. Y que por la sangre de Cristo somos santificados y por medio de la sangre de Cristo hemos recibido una ciudadanía celestial. Y ese es el estímulo de nuestra adoración, la obra de la cruz. Que Cristo, a través de Él derramar su sangre, nos ha dado a nosotros una ciudadanía celestial, nos ha santificado, nos ha redimido. Ese es el estímulo de nuestra adoración. Eso es lo que debe estimular nuestra alabanza, hermanos queridos. La cruz de Cristo.
La sangre de Cristo siendo derramada en nuestro favor. Mientras más contemplamos a la cruz, más y mejor alabanza saldrá de nuestros labios. Ahora la pregunta que nosotros nos debemos hacer es ¿qué estimula realmente nuestra adoración? Porque el texto nos muestra qué es lo que debería estimular nuestra adoración, pero la pregunta a nosotros es, bueno, ¿qué estimula su adoración? ¿Las bendiciones? Las bendiciones son algo lindo que nos llevan a adorar, pero las bendiciones no siempre están. ¿Qué estimula nuestra adoración? En la mañana, el café. Si no hay café, no adoramos. Es que sin café es imposible agradar a Dios, dicen los ticos. Si no hay café, no, y si no hay pancito dulce, entonces no hay adoración. Y si no hay bendiciones tampoco. ¿Qué estimula nuestra adoración? ¿La música? Ay, es que hoy no cantaron la canción que a mí me gusta y esa sí me conecta con el cielo, ¿cierto? Esa canción tiene algo especial, me conecta con el cielo. Yo pensé que era la cruz lo que te conectaba con el cielo, hermano. Yo pensé que era la sangre de Cristo lo que te conectaba con el cielo. Porque ¿qué pasa cuando todos estos estímulos, el café, la música, las bendiciones no están? ¿Qué pasa cuando estamos en el desierto y no hay nada? ¿Es la cruz suficiente para provocar en nosotros un estilo de vida, de adoración que agrade a Dios? ¿Lo es o no lo es? Por favor, no me responda, no me diga amén, eso respóndaselo usted. Pero creo que la cruz es suficiente inspiración para producir una eternidad de alabanza en nosotros. Mientras más miramos a la cruz, más y mejor adoración saldrá de nosotros. Entonces, en primer lugar, la alabanza que Dios demanda de su pueblo tiene por estímulo la cruz. El hecho de que Cristo derramó su sangre para santificarnos, para darnos una ciudadanía celestial. En segundo lugar, el segundo aspecto de la alabanza que Dios demanda de su pueblo es su perseverancia. La alabanza del pueblo de Dios es perseverante. Veamos el pasaje, versículo 15. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente. Es cierto, debemos comprender y atesorar la importancia del día del Señor, ¿cierto? Todos acá, espero que todos acá tenemos una iglesia local en donde nos congregamos una vez por semana a adorar al Señor, a cantar, a levantar nuestra alabanza, a escuchar la palabra. Es cierto, pero nuestro sacrificio de alabanza al Señor no debe ser entregado solamente una vez por semana. El texto nos dice que debemos hacerlo continuamente, día a día. Así como David en 1 Samuel capítulo 30, ¿se acuerda cuando David llegó al campamento y los amalecitas habían saqueado el campamento, se habían llevado a sus mujeres y todo el mundo hablaba de apedrear a David? ¿Y qué hacía David? David se fortalecía en el Señor. En un tiempo no de alabanza, no estaban tocando la última canción de moda, ¿cierto?, de adoración. Era un momento de tristeza, un momento de luto, un momento de desgracia, y la Biblia dice que David se fortalecía en el Señor, como dice Santiago capítulo 5, si alguno está triste, ore, y si alguno está contento, alabe, cante, pero diga algo, abra su boca. Está triste, las cosas no están saliendo bien, bueno, ore al Señor, ofrezca un sacrificio de alabanza en oración. Pero si hay gozo en tu corazón, bueno, canta, pero abre tu boca todo el tiempo. Día y noche, de lunes a domingo. No esperes a que el líder de alabanza te diga, ahora levántate, cantemos esta canción. Adora al Señor. Esa es la alabanza que Dios demanda, continua. Ofrezcamos continuamente, perseverante. Hermanos, es fácil adorar en los extremos. Esa es la realidad. Es fácil adorar en los extremos. El verdadero pueblo de Dios es impulsado a adorar en medio de la persecución. Y cuando hay bendiciones, también es fácil adorar. ¿Sabe cuánto es difícil? Es la rutina. Cuando todo va así, parejo. Cuando las cosas están meh. El Señor nos manda a continuar adorándole, a levantar continuamente sacrificio de alabanza a Dios. En tercer lugar,
La tercera característica que vemos aquí en el pasaje sobre la alabanza que Dios demanda de su pueblo es el medio. La alabanza que Dios demanda tiene un medio. ¿A qué me refiero con un medio? Un medio es un factor que permite una acción. Por ejemplo, en este momento, no solamente los que están acá me están escuchando, sino que hay gente que está en sus casas escuchando también este sermón. ¿A través de qué medio? A través del Internet. El Internet es un medio, ¿cierto?, de comunicación. Cuando yo vine para acá, llegué acá en un medio de transporte, en un carro. Son herramientas que permiten que se haga una acción. Y escucha aquí esto. ¿Cuál es el medio de nuestra adoración? El autor dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, nuestro sacrificio de alabanza, mediante Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo es el medio de nuestra alabanza. Vea lo que hace el autor acá. El autor nos hace un recordatorio sumamente importante, nos hace un recordatorio crítico. ¿Cuál es este recordatorio? El recordatorio es que el hecho de que nosotros podamos invocar el nombre de Dios en alabanza es solamente posible por Cristo. Es solamente porque Cristo derramó su sangre un día en favor nuestro. Cristo es el único medio por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios y presentar alabanzas. Él es el que hace posible nuestra alabanza. ¿Por qué? Porque recordemos que en nuestra naturaleza caída, nosotros no teníamos ni el derecho ni las ganas de adorar a Dios. ¿No se acuerda lo que dice Efesios capítulo 2? Que por naturaleza éramos enemigos, hijos de ira. Que nuestra naturaleza caída no tenía ni la intención, ni el deseo, ni el derecho, ni la autoridad de acercarse a la presencia de Dios en adoración. Pero ¿qué dice más adelante, Efesios capítulo 2? Que Dios, por su gran amor con el cual Él nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, hermanos. Cristo es el héroe de nuestra adoración. Él es el que hace posible nuestra adoración. Sin un claro entendimiento de Cristo, nuestra adoración son palabras vacías. Por esa razón Cristo nos envió al mundo a llenar el mundo de adoración. ¿A través de qué? A través de la gran comisión, enseñando su palabra, enseñando quién es Él, cuál es su obra. Porque sin Cristo no hay adoración, porque Él es la piedra de tropiezo. Pero no solo la piedra de tropiezo, es la piedra angular sobre la cual la iglesia se edifica. Y sin un claro entendimiento de Cristo, no hay verdadera adoración. Cristo es el medio. Cristo es el héroe. Cristo es el campeón de nuestra adoración. Como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. En Él somos hechos justicia de Dios, porque Dios lo hizo pecado. A Él Dios lo hizo pecado para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Él es el único medio, la única razón por la cual usted y yo nos podemos acercar confiadamente, con la frente en alto, delante del trono de la gracia y ofrecer sacrificio de alabanza. Sin Él no tenemos derecho. Sin Él no tenemos autoridad y no tenemos confianza. Que crezcamos en una apreciación de Cristo, ¿cierto? En cuarto lugar, la alabanza que Dios demanda de su pueblo tiene una evidencia. Tiene una evidencia. ¿A qué me refiero con una evidencia? Una evidencia es un factor, algo que prueba la veracidad de algo, ¿cierto? La evidencia prueba la veracidad de algo, que algo es verdadero, que algo es real. ¿Cuál es la evidencia de que la alabanza que está ofreciendo el pueblo de Dios, la evidencia física, visual, que la alabanza que está ofreciendo el pueblo de Dios es verdadera? La vemos en el versículo 16. Esta es la evidencia. No os olvidéis de hacer el bien.
y de la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Esa es la evidencia de que nuestra adoración viene de un lugar genuino. Vea, ¿cuál es una de las críticas más grandes del mundo hacia la iglesia? ¿Cuál es una de las críticas que el mundo más repite hacia la iglesia? Nuestra hipocresía, ¿cierto? ¿De qué nos acusan constantemente? De hipócritas, sí, porque por un lado nos ven levantando alabanza, lo cual está bien, ¿cierto? Nos ven, como decía mi papá, vas a ir a pegarte en el pecho, ¿cierto? Nos ven pegándonos en el pecho, mi culpa, ¿cierto? Alabando, levantando manos, cantando muy bonito, escogiendo la mejor ropa, espero, para ir a la adoración. Y ven todo eso, y durante la semana, ¿qué no ven? No nos ven sirviendo, no nos ven amando, no nos ven dando, no nos ven ayudando. Entonces, claro, se produce una disonancia. No ven que haya evidencia de que nuestra adoración venga de un lugar genuino. Y no digo que sea así en todos los casos. Hay iglesias que sirven, hay iglesias que aman. Pero siempre es más fácil ver lo malo, ¿cierto? Entonces, esa es una de las críticas más grandes que el mundo le hace a la iglesia, la hipocresía. Hermano, el sacrificio de alabanza debe ir acompañado de un sacrificio de buenas obras. El sacrificio de alabanza debe ir acompañado de un sacrificio de buenas obras que reflejen que nuestra alabanza procede de un lugar verdaderamente genuino. Nuestra acción de gracia, nuestras palabras de adoración a Dios no pueden venir solas. Deben venir acompañadas de, como dice el autor de Hebreos, de la ayuda mutua y de hacer el bien unos a otros. ¿Por qué? Porque esos sacrificios son los cuales a Dios le agrada. No como los fariseos, ¿cierto? No como los fariseos que, como dice el Señor Jesús en Mateo 23, son sepulcros blanqueados. Como dice Mateo 15, son un pueblo que de labios le adora, pero su corazón está lejos de él. ¿Por qué? Porque ponían cargas sobre el pueblo y ellos no llevaban ni un metro de la carga. Saqueaban la casa de las viudas y hablaban de la misericordia de Dios, hablaban del amor de Dios y al mismo tiempo saqueaban las casas de las viudas, de los huérfanos. Hermanos, no seamos fariseos. Por muy bonito que cantemos, el Señor quiere que acompañemos nuestros cantos hermosos con acciones hermosas. No porque nos vayan a agregar perlitas a la corona, ni porque nos vayan a dar puntos delante de Dios. No, hermanos, es en respuesta al amor que Él nos ha dado. Es en respuesta a cómo Él nos ha tratado. No fuimos salvos por obras, sino que para buenas obras. Hermanos, que el Señor se apiade de nosotros. Que el Señor nos ayude a ofrecer al Señor, a ofrecerle a Él una alabanza que sea estimulada por la obra de la cruz. Que nuestro más grande estímulo para adorarle a Él sea la cruz, el madero. Que cuando nos falten deseos de adorarle podamos contemplar a Cristo crucificado. Y que sea continua, que sea perseverante en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Que sea por medio de Cristo. Y que sea evidente en nosotros a través de las buenas obras, del amor que tenemos los unos por los otros. El Señor nos ayude a ser un pueblo que le adora. El Señor nos ayude a ser adoradores de verdad. Amén. Los invito a que oremos un momento y le pidamos al Señor que nos ayude a ser un pueblo que le adora. Padre, yo te doy gracias por tu santa palabra, Señor. Porque tu palabra es clara, tu palabra es viva y es eficaz.
Señor, reconocemos que nuestra adoración es limitada, Señor. Es pobre, es débil. Señor, pero creemos que una adoración impulsada por el poder de tu Espíritu, motivada por la obra de Cristo en la cruz, tú la recibes. Aquel que es contrito y humillado delante de ti, tú no lo vas a rechazar, Señor. Y hoy nosotros en nuestra pobreza, en nuestra debilidad, hemos venido para decirte, Señor, nuestro deseo es ser un pueblo que te adora. Nuestro deseo es que tú nos conviertas, Señor, en adoradores, en espíritu y en verdad. Nuestro deseo, Señor, es ser un pueblo que da evidencia de que Cristo es su Señor. No solamente a través de sus cantos, de su alabanza, no solamente a través de sus palabras, sino a través de sus buenas obras, del servicio mutuo y del amor mutuo. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra nos habla, nos guía, nos conforta, nos hace más a la imagen de Cristo. Y yo te pido, Señor, que lo que hoy hemos escuchado con nuestros oídos, Señor, lo podamos creer con todo el corazón y lo podamos poner en práctica con nuestras manos, nuestros pies, Señor. Que podamos ir a enfrentar el mundo como un pueblo que es verdaderamente un pueblo adorador. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001 6052.